La confesión del mediocampista Jakub Janko sobre su homosexualidad. A ver, para poner un poco de contexto. Hablamos de un futbolista que hace algún tiempo había tenido una vida familiar con su exmujer, que había tenido hijos y que ya lo venía pasando mal, y dio una declaración donde abiertamente dijo que era homosexual, que no quería esconderse más, que no resistía un poco el sentimiento que hay en el mundo del fútbol. Ese es el contexto, por si no lo sabía. Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece la confesión y lo tabú que es este tema increíblemente en los tiempos de hoy de la sociedad en el fútbol? Joven, además, 26 años y futbolista de la selección, ¿no? de su selección nacional de República Checa. Realmente me parece muy valiente, pero por otro lado leí una columna, leí algunas indicaciones que hizo Valdano. Sí. Y pienso exactamente lo mismo. Creo que si bien su valentía, pero que es lamentable que el siglo XXI, 2023, esté pasando esto. O sea que como que de a poquito van saliendo, deben haber muchísimos más. Fíjate que es el primer seleccionador hombre, o sea, el primer futbolista del fútbol masculino que juega en una selección de su país que confiesa. Si bien hay otros que lo hicieron, pero es el primero que lo hace jugando en una selección. Yo creo que ahí hay muchos temas, ¿no? que incluye esto, porque tiene que ver también con el miedo y sobre todo, ¿sabes qué, Gonzalo? Con el machismo que hay. Sí. Porque, sin embargo, en el fútbol femenino va un paso adelante con esto. Es más desprejuiciado el fútbol femenino. Hay más libertad, hay más... Como más normal. Más normal que se hable de homosexualidad y también que se confiesen homosexuales. Y que se practique también. Entonces, ¿por qué en el fútbol masculino no pasa? Eso habla de la homosexualidad y de ese machismo que hay y de ese miedo que tienen también muchos futbolistas de porque quizás no me ponen, porque quizás dejo de jugar, porque qué van a decir. Entonces hay todo también una cultura machista que lleva a eso, ¿no? ¿Qué dice Valdano en lo que tú leíste a grandes rasgos para eso, que la valentía del futbolista, pero que la verdad que no debería pasar, que es una vergüenza que en 2023 claro, un futbolista de una selección confiese. O sea, deberían ser más los que lo hagan, porque son muchos más seguro. Claro que fue valiente. ¿Habló la señora también? Habló la señora. Sí, y la ex señora, ¿no? Sí, la ex señora, pero hablando bien, o sea que el... Del miedo que tenía, justamente. Que ella sabía, obviamente, la condición y que Jakub Janko tenía miedo de dar a la luz pública su condición y que tenía, claro, sentía el miedo al rechazo, a la reacción, a cómo se lo iban a tomar, pero que ella se sentía orgullosa del paso adelante que estaba dando su ex. ¿Sabes qué? Es que habla de una mentalidad cultural de eso, ¿no? Que lleva a ese miedo. Para mí hay un tema ahí psicológico que también hay que trabajar y que ojalá todos los planteles de fútbol profesional y no profesional empiezan a trabajar eso para que empiece a liberarse ese prejuicio que ya hoy por hoy no debería existir. ¿Por qué te vas a quedar sin trabajo o sin jugar al fútbol por ser homosexual? Fíjate que yo no puedo dejar de no ponerme en la situación del ser humano. No del futbolista, sino que el ser humano que tiene sensaciones, tiene emociones, tiene sueños y no los puede expresar. Debe ser una cuestión tremenda, porque en cada movimiento, en cada opinión, en cada juicio, en cada interpretación, en cada desarrollo con sus compañeros, debe estar como aprisionándose. Y al revés digo, ¿qué libertad debe haber sentido ahora? Como diciendo, listo, ya expresé esto, pasó lo que pasó. Se debe haber sacado una mochila, imagínate. Claro, y no ha pasado nada. O sea, lo tiene que haber dicho y te tiene que haber dado cuenta que no pasó nada. Y ojalá sea ejemplo juvenil para otros también, que vean que ya hoy no pasa nada. Y que ayuden también, por eso hablo de los planteles, que lo ayuden a nivel psicológico a los futbolistas a liberar eso. Porque yo entiendo que debe ser difícil también para el futbolista confesar algo así. Pero por lo mismo, por los prejuicios que hay a nivel cultural y social de todo este tema. Pero ¿por qué en el fútbol femenino no pasa? Quedan algunos bastiones todavía en la sociedad, o sea, en el mundo militar, por ejemplo, la homosexualidad sigue siendo un tema tabú por las condiciones en que se desarrolla la convivencia. Y en el fútbol es muy difícil confesar porque los ejemplos son muy extremos. Bueno, sin ir muy lejos, Qatar.
Qatar. Y estábamos ahora, o sea... Pero el primer gran ejemplo es un jugador inglés que se llama Justin Fashanu. El hermano jugó contra Chile en aquel 0-0 de Orlando Aravena, ¿se acuerdan? Fashanu confesó su homosexualidad, se le cerraron las puertas de los clubes donde estaba jugando, se tuvo que ir a Estados Unidos, fue acusado injustamente tras una relación con un menor de edad y terminó suicidándose. Entonces, hay un par de ejemplos que hablan de lo muy mal que lo pasaron, quienes finalmente debieron asumir su condición. Pero sigue siendo un mundo... Machista. Sí, pero claro, como se establece hoy, hay fútbol masculino y fútbol femenino. Son dos disciplinas que, como en todos los deportes, no se tocan. En la mayor parte de los deportes, los hombres no compiten contra las mujeres. Son mujeres y hombres. Y en el mundo masculino todavía hay mucha reticencia por la condición, una vez más, por la condición en que se desarrolla el oficio o la actividad. En el ejército con algún matiz importante en términos de la autoridad vertical, de las dogmas y fundamentalmente de la historia. Y yo creo que en el fútbol mucho con esto del camarín y de los códigos de los hombres. Eso estaría bueno que nos contara también Johnny y Juvenal como Pese a que el también como fútbol- haber sido técnico. ¿Qué pasa en los camerines, no? Es eso de que tenés que jugar al fútbol, tenés que ser bien macho porque jugás al fútbol. Digo, ¿se habla de eso? Que así. Tristemente es así. De hecho, alguna vez como que debatimos acá en algún programa. Yo estaba llegando, ya llevamos como 3 meses, y yo dije que por lo general el fútbol es demasiado machista. Y que va a ser difícil cambiarlo, pero creo que ya... No, estamos más avanzando, por claro, suerte. Lento, pero se está avanzando. Lentamente, pero está avanzando. O sea, yo creo que el mejor ejemplo son las mujeres hoy por hoy. Ellas, la gran mayoría tienen pareja incluso en los mismos planteles, aunque suene extraño decirlo, pero es así, esa es la realidad del fútbol femenino. Y una opción de ella y una opción que se respeta absolutamente. Por tanto, así como ellas han evolucionado de buena manera, creo yo, no hay por qué, yo creo, cerrar la puerta a la homosexualidad en el fútbol masculino. Que yo Debería creo que ser como hay- cualquier trabajo, en como, cualquier claro, lado. ¿Qué nos es la podemos etiqueta desempeñar. que tiene el fútbol y el deporte en particular, más allá de lo cultural y social, de que Muy el fútbol machista. tiene que ser de hombres y machos y bueno, y eso, y que el vestuario, seguramente va a haber varias parejas en un vestuario y ¿cuándo lo vamos a saber? Nunca, porque Claro. lo tapan o prefieren no decirlo, Extrañamente por el porque- qué dirán. Karen, las señales que da el fútbol son todo lo contrario. El Por fútbol es ejemplo, una mundial. expresión donde te podías abrazar sin que haya problema, donde podías abrazar, tirar al suelo, revolcarte, donde podías pasarte desnudo en un vestuario sin que aquello se interprete mal, donde hay manifestaciones de afecto y cariño que superan las de cualquier Pero de otra homosexualidad no se habla. profesión y oficio. No, y moviliza socialmente un montón de cosas. Es el momento en que los hombres podemos abrazarnos, besarnos, querernos, como en ninguna otra, pero de todas maneras es casi tabú hablar de homosexualidad. Pero sabes que A mí no me tocó, fíjate. No me tocó o no se expresó. Digo, en mi camarín como futbolista. como tema, tú dices. Ni como entrenador. Sí, hubo un momento en que se conversó, en algún momento, pero digo, no me tocó a mí dirigir a un homosexual, ni me tocó un compañero de ese homosexual. Pues, a lo mejor hubo, y a lo mejor Claro. Y hizo no te toda enteraste, toda es lo su que carrera estamos hablando. como No comprimido lo y dicen. como reprimido, pero no me tocó. No era en ese momento, no era un tema. Hoy el tema está puesto sobre la mesa. Que yo creo que pasa con el fútbol, no solo con el tema de la homosexualidad, sino con varias creencias propias que tiene el fútbol que, Bueno, el que periodismo no sale. femenino. O sea, por ejemplo, el entrenador, el mejor psicólogo que puede tener un jugador. No, el mejor psicólogo que puede tener un jugador es un psicólogo. Y el fútbol lentamente ha ido dando paso a que entren los psicólogos a los cuerpos técnicos, pero ha sido algo súper lento. También pasa con Pero ya- claro, pero ya está verdad, hay instalado como ya. muchas Claro, etiquetas. pero no es solo, o sea, pasa con un montón de cosas en el fútbol. De que, Piensa tú. es que se queda en el fútbol, en Gonzalo, los con el códigos del periodismo. fútbol. Piensa tú que algo muy sencillo como los entrenadores de arquero, en los años 80 venían los equipos brasileños y todos mirábamos cómo traían su entrenador de arqueros. Y acá el Claro. que entrenaba a los arqueros era el técnico. Hasta los 90. Desde los 90, entonces uno miraba esto como estos gallos y venía un tipo que le hacía todo tipo de ejercicio y los técnicos, qué sé yo, Pellegrini entrenaba a los arqueros,
Arturo Salá entrenaba a los arqueros, y de pronto llegó esta idea novedosa de contratar, no sé qué equipo habrá contratado primero, pero contrató arquero, y hoy día es impensable que haya un equipo Que no donde tenga no haya un arquero. entrenador de arquero. Lo Claro. propio pasa con el ciclocólogo, con la nutricionista. Totalmente. El nutricionista también. Sí, sí, los El programa- gerentes, el gerentes periodismo- deportivos que antes no existían en... Que es parte de la evolución. instituciones. Va lento, pero es parte de la evolución. Tristemente es así, como dice el profesor acá. Yo cuando me inicio en el fútbol no tenía entrenador de arquero. Lalo Sargado llegó a la U cuando... Después que apareció Julio Rodríguez en Colo-Colo, empezó a aparecer Lalo Sargado, y empezó a aparecer alguien más en Católica. Y de esa forma empecé a progresar. Pero es difícil, imagínate. Lo que era el psicólogo también, como dice el profe. Entonces era prácticamente imposible tener un psicólogo en el club. Bueno, Sí, en, pero en sí, los lo clubes sabía. mismos. en Pero los como clubes de también era fútbol. un tema tabú en Sí, algún por eso momento. te digo. Muy cool. Por- Si alguien decía, también pasa con el fútbol si un jugador dice, sentí miedo, me desbordó el ambiente, también es como tabú Claro. sentir miedo. Y esas cosas No, y es le que- pasan a un jugador de fútbol. Y era como el que por ejemplo, a lo que tú vas, que sentía miedo, hipotéticamente hablando, el gallo poco menos que era... Estaba arrugando. Estáis cagoneando, y es parte del juego. O sea, yo no me acuerdo de haber entrado nunca en mi vida a un partido sin sentir como ese... Cosquilleo. No sé si es miedo, pero esa gana, Adrenalina, esa adrenalina, esa... Ansiedad. Querer estar bien, ansiedad, un sinfín de cosas que a lo mejor si hubiese tenido un psicólogo me hubiese ido mucho mejor. De pronto, Claro. en el inicio de mi carrera también, o sea, si hubiese tenido un psicólogo me hubiese ido mucho mejor, o alguien que me aconsejara, un guía de lo que fuere, ¿cachai? Entonces, Es que gestionar las emociones Absolutamente. en todo sentido de la vida, un profesional, un deportista. y no solo en el un- fútbol, Todos. y no solo en el fútbol. En la vida. Imagínate cómo le enseñáis, por ejemplo, a Cristóbal Campo, que tiene 21 años, que tiene que lidiar con el descenso, tiene que defender el equipo de un club grande, se tiene que poner el arco, por ejemplo, en un minuto cuando nadie quería jugar, quería estar en el arco. ¿Cómo O lo un ayudáis? correctivo, ¿Cómo lo que un ayudáis? mal comportamiento Claro. no lo va a llevar a Tiene un que buen guiarlo. lugar. O sea, Tiene Hay que que ayudarlo, guiarlo, tiene sí, que hay que haber un llevarlo. tipo que haya pasado por algo, Bueno, o un tipo Asalio, que haya pasado por Osorio, algo nosotros parecido, hablamos de o un ellos tipo también. que sea experto en manejar Emociones. no sé, emociones, Gestionar pero así de lejos estamos como de la evolución. Y en cuanto a la homosexualidad es absolutamente igual, o sea, nos falta mucho, pero creo que ya, imagínate que en Europa recién un futbolista seleccionado confesó. Pero creo que tiene que ver con eso también, y yo quería referirme, por ejemplo, al periodismo, a las mujeres en el periodismo deportivo. También. Y sobre todo en el fútbol, nos costó mucho entrar, porque era como una cajita blindada que no puede solo hombres. Sí, po. Y costó acostumbrarse y costó normalizarlo, que las mujeres también les gusta el fútbol y que también podemos trabajar de esto. Bueno, sin ir más lejos, presidentes de clubes. ¿Cuántas mujeres hay como presidentas de clubes? Muy pocas. Palmeiras, ahora Creo que la gerente de acá Palmeiras del la está Chelsea, rompiendo. alguna. sí. Chile, En, ninguno. en Chile Acá en Chile, pasa, o sea, te diría que la U en ese sentido ha sido bastante vanguardista, no con, Claro. no con presidencia, pero sí con integrar mujeres al directorio. Ha habido Sí, tres, que creo yo. había, Iberia, Por eso Como ahora Carolina, está cambiando, o sea, pero en su la momento base Tuvo Cecilia más, Pérez, más de Coco. una directora al mismo tiempo, Sí. algo que no ocurre en el fútbol chileno. Sí, sí. Y en Chile en general, no solamente en el fútbol, en los directorios de cualquier empresa, de cualquier Bueno, universidad, también. si uno mira, Es verdad. es una realidad país.